Buenas alumnos. Eh, este video les dejo sobre el complejo articular del hombro para que puedan repasar, estudiar la clase. Eh, Bien, en primer lugar, lo que quería aclarar es por qué le denominamos complejo articular. ¿Sí? Recuerden que denominamos articulación a la unión de dos huesos o más. ¿Sí? Y se le llama en este caso complejo articular del hombro porque se trata de la unión de, o mejor dicho, es un conjunto de articulaciones, ¿no? No es una sola articulación, sino que es un conjunto de articulaciones que forman este complejo articular del hombro. ¿Sí? El hombro está formado por más de una articulación, entonces hablamos de un complejo articular y no solamente de una articulación. Bien, bueno, en primer lugar, punto importante a considerar, las partes del húmero. Este, si bien no es totalmente relevante las caras y los bordes y extremidades que voy a mostrar ahora, son más importantes por ahí conocer las partes, pero sí es necesario entender que tenemos caras, bordes y extremidades también en el húmero. Las caras son las partes lisas, ¿sí? Del hueso. Y los bordes son las partes más puntiagudas, ¿sí? Así como cuando vemos el borde de una mesa, ¿sí? De la misma manera los huesos también tienen bordes que suelen ser más en punta y las caras más lisas, ¿sí? Vamos a tener una cara anteromedial, es decir, que está orientada hacia adelante y hacia el centro o hacia el esqueleto, ¿no? Hacia el cuerpo, hacia la línea media del cuerpo, una cara anterolateral que está orientada hacia adelante y hacia afuera, y una cara posterior, la parte de atrás. Y un borde que es anterior, un borde interno, o medial del lado de adentro, y un borde lateral o del lado afuera externo. Entre cada borde se encuentran las caras, es decir, que los bordes hacen la división entre una cara y otra. ¿Sí? Y después tenemos las extremidades, que serían las puntas, ¿sí? La superior y la inferior. Vamos a verlo acá con la imagen por ahí un poco más sencillo. Eh, Aquí tenemos en color amarillo, ¿sí? Resaltado el borde anterior. Bueno, esto sería un húmero, ¿sí? Vista frontal, húmero derecho, ¿tá? Un húmero derecho a la vista frontal. Tenemos el borde anterior en color amarillo, el borde lateral, ¿sí? Del lado de afuera, digamos, en color celeste, y el borde medial o interno en color verde claro. Y bueno, como dije, entre cada borde se encuentra una cara. Fíjense que está demarcada la línea amarilla, esta, el borde anterior, y en color verde claro, como dije, el borde medial o interno. Entre el borde anterior y el borde medial o interno se encuentra una cara. Y toda esta zona que es lisa es una cara, en este caso de la cara anteromedial. ¿Está? Entre el borde anterior, línea amarilla, y el borde lateral, línea celeste, se encuentra otra cara, que es la cara anterolateral. Y entre el borde medial y el borde lateral, y esto vendría a ser por detrás del húmero, la parte de atrás del húmero, se va a encontrar la cara posterior. Bien, acá tenemos, vamos a poner los nombres. Ahí. Bueno, acá tenemos un poco más claro incluso lo que son los bordes y las caras. En línea roja los bordes, ¿sí? Y en color verde las caras. Fíjense nuevamente que entre entre dos bordes, digamos, se encuentra siempre una cara, ¿sí? Entonces, tres bordes y tres caras. Bien, bueno, más de lo mismo, estos son bordes, ¿sí? Bien, vamos con esta parte que es importante, partes del húmero. Y acá sí, esto es muy importante saber porque conociendo las partes, mm, o sea, vamos a necesitar conocer las partes del húmero y cada nombre, cada zona, para poder entender después los nacimientos e inserciones de los distintos músculos que mueven
las articulaciones del complejo articular del hombre. Bien, vamos a comenzar por el tubérculo mayor y tubérculo menor, o troquíter y troquín que están acá. Eh, Estas dos protuberancias, ¿sí?, que sobresalen de la cabeza del húmero, de la extremidad superior, o sea, de la parte superior del húmero. El tubérculo menor o troquín, es el más pequeño, es una protuberancia que sobresale en la cara anterior del húmero, en la parte de adelante, ¿sí? En parte de adelante del húmero vamos a tener entonces el tubérculo menor o troquín. Vamos a ver, vamos a hacer esto. Ahí. Esto que estamos viendo, esto que estamos viendo acá es un húmero y una escápula vista de frente. ¿Está? Es decir, a ver, voy a salir un momento y voy a cargar el, el atlas de anatomía, así lo podemos ver en el atlas también. Esto es un húmero y una escápula visto de frente. Eh, de frente, en el húmero se puede ver y se puede apreciar este tubérculo menor, ¿tá? Y el tubérculo mayor va a estar del lado de afuera y atrás. Ocupa toda la parte lateral y posterior también de este, el húmero. Bien, a ver, bueno. Entonces estamos troquíter, troquín, los dos tubérculos. La cabeza del húmero, que la cabeza es redondeada, está orientada hacia arriba y hacia adentro, o sea, superior y medial, ¿sí? Es la zona en la que se va a unir o articular la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí?, formando la articulación escapulomeral, eh, tipo de articulación en artrosis esferoide y que tiene amplia movilidad, todos los tipos de movimiento y gran amplitud de movimiento. Vamos a verlo un momento acá en el atlas de anatomía. A ver, vamos a borrar, borrar. Si tomamos, ¿sí?, si tomamos acá húmero, escápula, clavícula, algunas costillas por ahí para orientarnos, ocultamos lo demás. Bien, ahí podemos ver entonces, fíjense, el húmero visto de frente. Esto que tenemos acá es el tubérculo menor y el tubérculo mayor, ¿sí?, que es lateral y posterior. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? La cabeza del húmero, que ya lo clasificamos, ya lo describimos. El surco intertubercular. Esto es, bueno, como el nombre lo indica, un surco, una zanja literalmente que hay entre ambos tubérculos, ¿sí? Entre las dos protuberancias que sobresalen en la parte superior del húmero, se encuentra este surco, esta depresión, ¿sí?, en el hueso, que nos sirve para también orientarnos, ¿no es cierto?, como punto anatómico de referencia para orientarnos en, en la zona del húmero en la que nos encontramos. Considero que es un buen punto de referencia. Bien, la tuberosidad deltoidea. Tuberosidad deltoidea, claramente, como su nombre lo indica, tiene relación con el deltoides, porque es la tuberosidad donde se inserta el deltoides, ¿sí?, naciendo el deltoides de la clavícula y de la espina de la escápula, y acromion se termina insertando en la tuberosidad deltoidea. Y eso lo veremos más adelante. Entonces, esta tuberosidad se encuentra en la cara lateral, tercio medio, más o menos, del húmero. ¿Qué quiere decir tercio medio? Eh, digamos que si dividimos el húmero en tres partes, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo. Si dividimos al húmero en tres, ¿está?
parte superior, parte media y parte inferior, podríamos decir que la tuberosidad altoidea se encuentra en el tercio medio, o sea, o en la mitad del útero. ¿Sí? Si no, podríamos decir tercio superior, tercio inferior, como para más o menos ubicarnos anatómicamente en qué zona del hueso se encuentra. Bien, tenemos además epicóndilo externo, ¿sí? Que es una tuberosidad lateral. El capítulo está, que esa es una zona redondeada del húmero, que es la que se articula con el radio, ¿sí? Con la fosita del radio, la cavidad glenoidea del radio, la veremos más adelante. La tróclea, ¿sí? Que como su nombre lo indica, ustedes ya estudiaron los tipos de articulación, y la tróclea era el tipo de articulación, la tróclea artrosis era el tipo de articulación bisagra, ¿cierto? Y solamente podía hacer flexión-extensión. eh, y esta zona del húmero se llama tróclea justamente porque es el punto donde se articula el cúbito, ¿sí? Formando una articulación tipo trocleartrosis. Articulación húmero-cubital, que es trocleartrosis, que solamente permite flexión-extensión, ¿sí? Flexión-extensión de codo. Bien, después tenemos el epicóndilo interno, que es bastante protuberante, ¿sí? Se encuentra en la zona interna. Este, ¿Qué más tenemos? Bien, fosa coronoidea. La fosa coronoidea es esta, esta depresión, ¿sí? O esta concavidad, digamos, que se encuentra en la cara anterior del húmero, es pequeña, es una fosa pequeña, una depresión pequeña que hay, y esa en la fosa en donde, digamos, encaja perfectamente la apófisis coronoides del cúbito. Esto es durante la flexión de codo. Entonces, cuando flexionamos, ¿sí? El codo, cuando se flexiona el codo, el, esta, esta apófisis coronoides del cúbito encaja en la fosa coronoide. Bien, bien. Bueno, en la otra imagen tenemos el troquíter, ahí se puede ver la imagen que tenemos del lado derecho, como aclara acá arriba, es la vista posterior del húmero. O sea, estamos viendo el húmero, la parte de atrás del húmero. Fíjense cómo se nota el troquíter, el tubérculo mayor predominante, ¿sí? Y se lo ve en la cara lateral, se lo ve en la cara lateral del húmero, y se lo ve en la cara posterior del húmero también. Es una protuberancia posterior y lateral. Y vamos a tener la fosa olecraniana finalmente, que es la última parte del húmero, importante, digamos, última parte importante, que es la depresión, la concavidad, donde donde encaja, ¿sí? Donde se incrusta, por así decirlo, el olecranon del cúbito, ¿sí? La protuberancia del cúbito, que se llama olecranon, ya veremos más adelante también cuando veamos articulación, el complejo articular del codo. Bueno, tenemos otra imagen más detallada, más con zoom, ¿no es cierto? Más cerca. Esto es la extremidad inferior, cara anterior o cara delantera, ¿no es cierto? La parte de adelante del húmero. La parte de adelante del húmero, la parte de abajo. La parte de abajo y adelante del húmero. Y ahí tenemos, bueno, fosa coronoide, el epicóndilo, tróclea, todo lo que vimos recién. Y se le agrega surco capítulo troclear. No es fundamental conocer pero bueno, hay un surco ahí entre el capítulo y la tróclea. Bien. Bien. Bueno, acá tenemos algunas imágenes que creo que con el color dejan bastante claro por ahí de qué estamos hablando, ¿no? Acá a la derecha tenemos la cabeza del húmero que se articula con la escápula, ¿sí? Formando articulación escapulomeral. Y a la izquierda tenemos el surco intertubercular. Fíjense que tenemos los dos tubérculos. Acuérdense siempre el que está del lado de adentro, y el más pequeño es el tubérculo menor, o troquín, y del lado de afuera y del lado de atrás está el tubérculo mayor, o troquíter. Acá tenemos bien el tubérculo mayor y menor, entonces, y a la derecha el menor, a la izquierda el mayor.
troquíter y troquín, y entre medio el surco, entonces. Acá tenemos nuevamente las partes del húmero, pero acá tenemos el húmero con colores, ya, para que se pueda distinguir bien, ¿no? Cada zona. Acá lo único que no estaría con nombre sería, bueno, esto que está en color verde arriba, es el cuello del húmero, y abajo la fosa coronoidea. Y estarían faltando esos nombres nada más. Pero estamos estudiando igual que hoy un húmero derecho o vista frontal. ¿Sí? La parte de adelante de un húmero derecho. Bien, vamos con las partes de la escápula. Que si bien en el curso de ingreso ustedes han estudiado y se estudia en el curso de ingreso las partes de la escápula, pero no todas las partes. ¿Tá? En el curso de ingreso estudiamos los bordes, estudiamos el acromio, la apófisis coracoides, ¿sí? Estudiamos los ángulos también. Pero acá empezamos a estudiar las fosas. Eso es sumamente importante conocer, aclaro, las fosas. Eh, Fosas que en este caso son como las partes, podríamos decir que son las partes lisas de la escápula. ¿Sí? Donde encontramos partes en la escápula que son bien lisas, a eso le podríamos llamar fosa en la escápula. Entonces vamos a tener, bueno, vamos a tener la espina de la escápula, que ustedes ya conocen, estudiaron eso, espina de la escápula, que recuerden se encuentra en la cara posterior de la escápula. ¿Sí? En primer lugar, lo que tenemos que hacer, si queremos ubicarnos anatómicamente en la escápula, es buscar la espina. Entonces sabemos que la espina está en la parte de atrás de la escápula. ¿Sí? Al mirar la escápula, sabemos que la espina está en la cara posterior. Entonces sabemos que al ver la cara que tiene la espina, estamos viendo la parte de atrás de la escápula, la cara posterior. Al final de esta espina de la escápula se encuentra el acromio. ¿Sí? La punta de la espina de la escápula se llama acromio. Todo eso ya lo habíamos estudiado. ¿Qué viene de nuevo ahora? Fosas. En la parte inferior de la espina, ya tenemos la espina, en la parte de abajo de la espina, toda esta zona lisa, vamos a remarcar con color, y toda esta zona lisa que estoy demarcando, a todo esto, se le llama fosa infraespinosa. ¿Por qué es infraespinosa? Porque se encuentra debajo de la espina de la escápula. ¿Sí? El prefijo infra hace referencia a inferior, que se encuentra debajo. Y espinoso a espina. ¿Está bien? Entonces es infraespinoso debajo de la espina. Y así también vamos a tener por encima de la espina de la escápula, superior a la espina de la escápula, vamos a tener la fosa supraespinosa. Es decir, supra superior, por encima de la espina de la escápula. Supraespinosa. ¿Está? Toda esta fosa, ahí me salió un poquito de la fosa. Eh, Toda esta zona. ¿Está? Vamos a tener la apófisis coracoides, eso se sobresale hacia adelante, digamos, la escápula. Esto, bueno, eh, acá como dice como está aclarado en la parte de arriba, lo que estamos viendo acá del lado izquierdo es la cara posterior de la escápula y del lado derecho la cara anterior. En la cara anterior de la escápula tenemos una gran fosa, ¿sí? Una gran zona lisa, o abarca prácticamente toda la escápula, la cara anterior de la escápula, y esta se denomina fosa subescapular. ¿Tá? La parte lisa de la escápula que se encuentra en la cara anterior, en la parte de adelante, se le denomina fosa subescapular. Vamos a tener sobresaliendo hacia la parte de adelante de la escápula también la apófisis coracoides. Entonces, otra parte que ya habían también estudiado en el curso. Y bueno, del lado de adentro, esto, bueno, ese nombre, eso no está aclarado acá, pero del lado de adentro ya lo saben, del lado de adentro de la escápula, se encuentra la cavidad glenoidea. ¿Sí? En el ángulo interno, cavidad glenoidea. Es la cavidad lisa, cóncava, donde se articula la cabeza del húmero, esférica, redondeada, ¿sí? Formando la enartrosis.
articulación escápulo-humeral. Bien, acá nuevamente partes de la escápula, acá está la cavidad glenoidea, bien. Bueno, bien, una cuestión importante, porque en el momento de los exámenes es importante poder orientarse anatómicamente, saber, eh, digamos, en qué zona nos encontramos del hueso, ¿sí? Si estamos viendo el hueso de frente, detrás, de costado, cómo nos orientamos anatómicamente con respecto al húmero. ¿Cómo sabemos cuando estamos viendo una parte de adelante, una parte de atrás del húmero, una parte interna, una parte externa? Bien, en primer lugar, primer pregunta, arriba. ¿Cómo diferencio la parte anterior de la parte posterior del húmero? Bien, acá debo tener, o puedo tener, diría yo, dos puntos de referencia importantes que les recomendaría considerar. El tubérculo mayor y menor, que serían claves, ¿sí? Para ubicar el tubérculo mayor y menor, creo que lo ideal es buscar primero el surco intertubercular. Es una depresión alargada, acuérdense, un surco, una zanja, es significativa en el húmero, la van a ver enseguida. Y de ahí, bueno, buscar los tubérculos, ¿sí? El más chiquitito, el menor, y el mayor, este, tubérculo mayor y menor. Acuérdense que esto, a ver, estas dos partes nos sirven como referencia porque recuerden que el tubérculo menor se encuentra en la cara anterior del uno, ¿sí? Tubérculo menor se encuentra en la cara anterior del húmero. Fíjense que lo tenemos acá, ¿ah? Es el surco. Y el tubérculo mayor, que es este que está acá, se encuentra en la cara lateral, es decir, está orientado hacia afuera, se encuentra orientado hacia afuera y hacia atrás. Es grande, entonces protruye hacia afuera, lateral, y hacia posterior, hacia atrás. ¿Está? Estos dos tubérculos nos van a permitir por ahí ubicarnos si estamos observando la extremidad superior, o sea, la parte de arriba del húmero, nos van a permitir ubicarnos anatómicamente. ¿Qué parte del húmero estoy viendo? ¿La parte de adelante, la parte de atrás? ¿Eh? Busco los tubérculos para ubicarnos. Otra referencia importante que podemos tomar es la fosa olecraniana. La fosa olecraniana, acuérdense que es, acá no se ve porque esta es una vista anterior del húmero. A ver, fosa olecraniana, volvemos al húmero. Acá. Fíjense, fosa olecraniana ya se encuentra en la cara posterior del húmero y es una fosa, una depresión, un desnivel, digamos, ¿no? Bastante importante. ¿Sí? Vos, si tenés un hueso a mano, sea un húmero, sea artificial o sea real, ¿ves? Este, ¿Cómo es? Colocar tu dedo en esta fosa entra perfectamente. Y en la parte de adelante, la extremidad inferior también, pero en la parte de adelante está la fosa coronoide. Ojo, no hay que equivocarse. ¿Qué diferencia tienen? La fosa coronoide es mucho más pequeña. Y si vos miras, entonces vos mirás la extremidad inferior, la parte de abajo del húmero, mirás la parte de abajo de ambos lados, del lado que hay una fosa chiquita, fosa coronoide, esa es la parte de adelante. Del lado que está la fosa más grande, más profunda, la depresión más profunda, eh, fosa olecraniana. Bien, bien, seguimos. A ver, esto está. Bien, ¿cómo diferencio la cara medial de la cara lateral del húmero? Bien, en primer lugar, esto es simple. Si estamos observando la extremidad superior y la parte de arriba del húmero, acá la referencia anatómica que podemos tomar es la cabeza del húmero. Más que obvio, la cabeza del húmero. eh, ¿Por qué? Porque la cabeza del húmero está orientada hacia adentro, está orientada hacia medial, porque está la cavidad glenoidea acá, y de la escápula. La escápula, la cavidad glenoidea, entonces
el húmero va a estar orientada, la cabeza del húmero esférica va a estar orientada siempre hacia medial, hacia el esqueleto, hacia el centro, hacia la línea media del cuerpo. Y la otra referencia que podemos tomar es el epicóndilo interno. Fíjense que teníamos un epicóndilo externo del lado afuera y un epicóndilo interno del lado adentro. El interno es mucho más prominente, mucho más grande, ¿sí? Con lo cual, digamos, si miramos la extremidad inferior, o vas a ver que hay una prominencia significativa de un lado y del otro lado casi que no. Bueno, del lado que hay una prominencia importante, una protuberancia significativa, ese es el epicóndilo interno, del lado interno. Bien, estas referencias entonces me parecen por ahí las más prácticas para poder ubicarnos, para poder ubicar las partes del húmero, ¿sí? Para poder ubicar, perdón, para poder orientarnos anatómicamente, ¿sí? Y entender en qué parte del húmero nos encontramos, ¿sí? O qué cara estamos observando. Bien, acá tenemos una escápula, 3 dimensiones, ¿sí? Recuerden, espina de la escápula, la parte de atrás de la escápula, cara posterior de la escápula. La escápula por delante es totalmente lisa, como están viendo ahora, ¿sí? Apófisis coracoides, sobresale hacia adelante, hacia la parte de adelante de la escápula, y en la parte de atrás entonces la espina. Bien, la clavícula. Este hueso, no tenemos mucho de qué hablar sobre este hueso, simplemente recuerden, está articulado con el esternón, ¿sí? En realidad forma una articulación conjunta con el mango del esternón, ¿sí? Manubrio, mango, la parte de arriba del esternón, y la primer costilla, ¿sí? Que después vamos a ver, se forma la articulación esternocostoclavicular. Una articulación conjunta de 3 huesos. En su extremidad medial, digamos, o sea, extremidad que está orientada hacia adentro y hacia el lado de adentro del esqueleto, entonces se articula con el mango del esternón y en su extremidad distal se articula con el acromio, ¿sí? Forma articulación acromio-clavicular. Este hueso, lo que tiene de importante es que va a permitir formar la cintura escapular, que la vamos a estudiar más adelante, es fundamental para los movimientos de la articulación escapulohumeral, ¿sí? Permite ampliar muchísimo los movimientos de la articulación escapulohumeral. Por otra parte, este hueso, cuando es más alargado, ¿sí? Cuando la clavícula es más alargada, más larga, eh, se manifiesta como es, en el somatotipo, en la forma del cuerpo, digamos, de la persona, se manifiesta como un ancho de hombros más significativo. Es decir, unas clavículas más largas este, representan o se manifiestan con mayor ancho de hombros, con una espalda más ancha, ¿sí? Entonces vemos una persona con espalda ancha y claramente es porque tiene clavículas largas. ¿Está? Generalmente la clavícula tiende a ser más larga en los hombres que en las mujeres, ¿sí? Por eso la espalda más ancha en el hombre en relación a la mujer. Y la mujer al revés, la cadera más ancha. Eh, ¿Está? En general se usa este hueso como indicador, se usa el acromio, más bien como indicador, ¿sí? Se marca la distancia entre un acromio y el otro formando la línea biacromial o diámetro biacromial que nos determina el ancho de hombros. Bien. Bien, articulación. Bueno, voy a cortar acá. Ya llegué a la media hora casi. Corto acá y sigo en otro video.